¿Qué tal? Le damos dando la bienvenida a todos los que están entrando al webinar en este momento. Vamos a esperar un par de minutos a que terminen de ingresar las personas que están en cola y comenzamos. Hola Horacio, ¿qué tal? Gracias por tus palabras. Esperemos que esté entretenido este webinar y se aprenda harto y conversemos harto, ¿eh? Horacio, administrador. No lo sé, Horacio. Para que nos vayamos conociendo, para que vayamos entrando en confianza. Así es. A ver, que levanten la mano todos los que son administradores, de los que ya han entrado. Eso los ves tú, nosotros no lo vemos, ¿verdad? Ah, sí, Que sí, yo yo no lo veo veo. a nadie. Víctor Escalona, Agustín, Fabián Oliva, Administración Vigías del Mar. Esos son administradores. Y el resto no ha levantado la mano. Pamela. Gracias de comité, perfecto. José Bustos también está ahí, administrador. Veo un par de nombres conocidos de webinars anteriores. Ah, muy bien. Ya, ¿les parece si partimos? Ya pasaron un par de minutos. Sí, de todas maneras. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo webinar de EdiPro. Esta vez nos acompaña para conversar sobre cómo cambió el rubro de la administración con la pandemia y principalmente respecto a las consecuencias que han tenido a nivel personal incluso la pandemia y el encierro en las comunidades. Y para hablar de esto nos acompaña Aníbal, administrador, conductor, amigo de la casa. ¿Cuántos webinars llevamos? Ya incontables. Y nos acompaña también Chen Hui, así se pronuncia, ¿cierto? Sí. Perfecto. Psicóloga organizacional que nos va a estar, digamos... Clínica. Clínica. Psicóloga clínica. No sé cuál es la diferencia, la verdad. Ahí nos va a Bueno, explicar si se da, después. les explico. Perfecto. Y vamos a estar conversando el impacto psicológico a nivel interpersonal principalmente en las comunidades, ¿cierto? Claro. Ya. Entonces, partimos. Primero, veámoslo por el lado, yo creo, del testimonio. Aníbal, ¿cómo ha sido administrar en pandemia? ¿Cómo han funcionado y se han cumplido los protocolos, las reglas que más encima han variado cada 2 semanas, varían un poco las reglas? ¿Cómo se han comportado ese tipo de cosas en esto ya año y un cuarto, más o menos, ¿no? Sí. Sí, casi ya un año y unos cuantos meses. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, José Miguel, por la invitación. Saludo, por supuesto, a Chen Huili, con quien ya somos casi partners, ¿verdad? En otro lugar también, en un programa. Y por supuesto que saludo fraternalmente a todos nuestros colegas, a todos los administradores de copropiedad. Creo que lo que voy a decir aquí es no solamente mi propia experiencia, sino que la experiencia de muchísimos colegas de los cuales nos hemos recabado información a través del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile. Y la idea es que compartamos, así como yo voy a contar algunas cosas. Si me equivoco en algo, los mismos colegas pueden también, o si me falta algo que comentar, también ellos pueden hacerlo a través del chat, puede ser, digamos, cosa que podamos también ir teniendo un feedback y aprovechando, digamos,
estos momentos para todos poder aclarar lo que nos ha pasado en este año y tanto, y también algunas situaciones que podemos ver enfrentadas en el futuro. Sí, por favor, esto no es una presentación, esto es una conversación entre nosotros con cámara, pero también con toda la gente a través del chat y las preguntas, ¿cierto? Ah, qué bueno, más constructivo así. Sí, Claro, claro. y más entretenido, porque uno igual se También. pone fome después de hablar una Sí. hora, entonces ahí nos van Sí, ayudando con los temas. claro. Entonces, bueno, al comienzo tenemos que remontarnos un poco más atrás nosotros los administradores, unos meses antes, porque para nosotros las situaciones complejas empezó en el mes de octubre. Por un lado, pero por otro lado, en algunas presentaciones que me ha tocado fuera del país, pero ahora por suerte a través de Zoom, yo le contaba a los colegas de otros países que en general nosotros de emergencia como administradores tenemos bastante en Chile. Generalmente estamos teniendo temblores o terremotos bastante seguidos y eso para nosotros nos ha dado la experiencia de saber cómo actuar, por lo menos más calmadamente que la mayoría de los residentes o la mayoría de las personas que viven en copropiedad. Con la pandemia empezamos a tener problemas graves de movilización, de situaciones de emergencia en algunas comunidades. Me recuerdo algunas mismas cerca de la Plaza Italia, que algunos administradores se vieron también bastante complicados por todo lo que ha pasado. Y después, derechamente, con la pandemia. Por suerte, el habernos preparado antes con la situación del toque de queda, que fue de un momento para otro, con 3 horas de anticipación, nos permitió ahí trabajar bastante fuerte para lograr que los trabajadores se fueran a sus casas y llegaran a los nocheros unas cuantas horas antes. Y bueno, eso como digo nos preparó el terreno porque incluso a muchos administradores ya estábamos trabajando semi-remoto o con teletrabajo con algunos colaboradores en nuestra oficina. Por lo tanto, cuando vino toda esta situación, de alguna manera ya estábamos un poco más preparados que el resto del mundo. Y definitivamente hubo que empezar a tomar medidas. Y una de las primeras medidas que se tomó, y no solamente aquí, sino que también en otros países, especialmente en Europa, era el limitar el ingreso de personas a los edificios, a las comunidades. Y por suerte para nosotros, los administradores de Chile, en la ley de copropiedad sale un párrafo que seguramente en alguna inspiración pero por casualidad de los honorables parlamentarios, pusieron una frase que hoy día nos sirvió muchísimo a nosotros, y que fue el hecho que dijera allí que el administrador podrá recomendar al comité de administración algunos procedimientos para proteger la salubridad de los residentes, cosa que, ojo, en ninguna otra ley del mundo, y lo digo derechamente, del mundo, aparece algo parecido. Por lo tanto, éramos el único país del mundo donde los administradores, a través con los comités de administración, podíamos tomar medidas. Ahora ya entendemos que ha pasado con todo esto, que después la Corte, digamos, algunas cortes han dicho que es inconstitucional, etcétera, pero hasta ese momento empezó incluso las personas, los residentes, a respetarlo. Y eso fue, digamos, la primera medida, pero también tuvimos problemas serios en cuanto a la búsqueda o compra de los materiales que de un momento para otro se pusieron escasos, mascarilla, alcohol gel, ¿verdad? Y todo eso empezó, digamos, a escasear. Por lo tanto, en un momento nos encontramos con una situación bastante compleja. Estábamos todos confinados y además sin los materiales necesarios, porque ya se habían vendido, se había acabado el stock, etc. Pero eso no fue todo. Eso fue, digamos, la parte práctica que de alguna manera la gran mayoría de los administradores lo resolvimos sin mayor drama. El problema empezó a venir por parte de los residentes, que se encontraban en sus casas, y estoy seguro que a todos los administradores presentes les ha sucedido que lo llamaban o les mandaban un correo, los residentes, algunos propietarios, ni siquiera los comités de administración, indicándonos cómo debíamos administrar en pandemia. Es decir,
muchos residentes se volvieron expertos en administración de copropiedad en pandemia y nos mandaban instrucciones, nos decían lo que teníamos que hacer, cómo hacerlo, pero también hacían muchas observaciones al diario vivir de las comunidades. Y eso empezó a provocar una fricción entre ellos mismos. Y empezamos a tener otro tipo de problemas. Y cuando empezamos a tener otro tipo de problemas, dijimos justamente ahí, digamos, en el programa, ¿qué ha pasado con las personas, digamos, en su interior? Y ahí tuvimos la bendita idea de invitar a nuestra querida Chen Huili para que nos explicara qué pasaba cuando las personas están encerradas mucho tiempo, y sobre todo en lugares estrechos como en un departamento, donde están los hijos, donde está la señora o el marido, donde está la tele prendida, donde el de abajo mete bulla, el de arriba zapatea, ¿verdad? Y todo de manera inconsciente, porque muchos lo hacían sin mala voluntad, digamos. Y ella nos empezó a explicar en el programa Hablemos de Copropiedad sobre esto. De hecho, yo diría que hoy día ya podría pensarse en que es una psicóloga con bastante conocimiento de lo que es administrar y vivir en copropiedad. ¿O no, Chen-Hui? Claro, de tantas veces que hemos estado juntos conversando de estos temas. Por supuesto que sí. Bueno, estar encerrado es una situación súper compleja. Piensen que estar encerrado es como estar en la cárcel. Nos coartan nuestra libertad, y más encima esto ha sido de manera forzosa, porque no es que nos hayamos sometido voluntariamente a esto, como si fuésemos partícipes de un experimento o si nos hubiesen invitado a volar a la luna y nos hubiesen encerrado en la estación espacial, ¿no? Eso sería una experiencia que probablemente a lo mejor hay muchos que dirían yo quiero ir y estarían dispuestos a todos esos sacrificios. Este encierro ha sido obligatorio, y además ha sido obligatorio bajo amenaza de que estamos en peligro de vida. Hoy día quizás hay muchos que han minimizado un poco la situación, otros la han evitado porque ya resulta ser muy angustiosa, otros se disocian un poco de lo que está pasando, es como que tomo distancia y como que no veo las cosas que me ocurren. Y eso es un mecanismo de defensa que nosotros no estamos conscientemente de lo que nos ocurre, pero nos ayuda a tolerar un poco esta situación. Entonces, claro, nos vemos de un día a otro encerrados, y además no solamente encerrados, sino que inicialmente fue bajo mucha coerción de salir, ¿no? Estaba pero muy complejo que pudiésemos salir, o sea, y ver las medidas actuales del gobierno, si bien es cierto, siguen, pero nosotros mismos las sentimos como menos, en el fondo, tan importantes como de seguir, como que nos estamos adheriendo menos, ¿cierto? Y es una forma también de mitigar la carga emocional que eso nos implica. Entonces nos obligan a estar encerrados, nos coartan nuestra libertad de acción, siendo que nosotros somos seres humanos libres de acción. Entonces es muy complejo. Más encima tenemos que hacer cambios en todo esto, porque nos prohíben salir a diario a trabajar. Y con esto llega la incertidumbre. Bueno, y si no podemos hacer eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, algunos han tenido la opción en buena hora, porque es la opción económica que ha podido permitir que trabajemos desde casa, ¿no? Pero a no todos les quedó cómoda esta situación, porque en la casa a lo mejor no estaban las situaciones dadas en todos para que podamos trabajar cómodamente. Y además que no solamente nosotros nos encerramos, se encerraron nuestros hijos, se encerraron nuestra pareja, a lo mejor algunos viven con los papás, y los papás más la esposa o esposo y más los hijos, y todos funcionando en el mismo espacio que antes no era tan, no era del día a día. Claro, cambia el entorno, cambia la amenaza, cambia la convivencia, porque yo antes te toleraba no 24/7, te toleraba, no sé, 2, 4 horas al día. Entonces, en cambio, ahora te tengo que tolerar 24/7, y 24/7 es desde que nos levantamos, nos acostamos, y eso además implica escuchar cómo trabajas, escuchar cómo estudias, escuchar cómo los niños juegan todo el día, que hay que tener paciencia, digámoslo, hay que tener paciencia, y los niños demandan, y nos demandan a nosotros, porque nosotros somos los papás. Ellos no tienen mucha responsabilidad en esto. Y en lo que nos demandan, en realidad nos obligan, tenemos que estar disponibles. O sea, este rol de ser papá
implica estar disponible para un tercero, hoy día se hizo más exigente, porque antes saliendo a trabajar, los niños al colegio, ese rol baja la demanda. Y de alguna manera lo mitigamos teniendo otras actividades y con los profesores a cargo, no nosotros. Entonces, claramente nos cambió la vida de manera importante y empiezan a surgir malestares. Empiezan a surgir malestares como empiezo a darme cuenta que no tengo la capacidad de tolerar, no tengo la capacidad de estar disponible tanto como me demandan. Me empiezo a sentir más angustiado, más ansioso. El aumento de las crisis de pánico es importante, el aumento de las depresiones también. Y bueno, y porque nos empiezan a pasar muchas otras cosas más. Les voy dando que vayan interviniendo, porque si no yo puedo seguir hablando por mucho rato. Sí, lo que pasa es que yo siempre quedo súper interesado en lo que estás diciendo, y justamente a raíz de esto, al comienzo, para retomar lo que yo estaba contando, empezamos a tomar medidas en las comunidades, y estas eran aceptadas. Y en general empezaron a respetarse los primeros meses sin mayor problema, salvo algunas excepciones. Pero en general en las comunidades se empezaron a comportar bastante bien, digamos, colaborando con, incluso en algunos momentos, hasta quedándose algunos residentes en la conserjería o otros ejecutando alguna otra acción, algún otro trabajo, pero hubo una muy buena disposición al comienzo. El problema es que después vino, digamos, ya la prolongación de esto que complicó la vida. Pero en un comienzo todos los protocolos que se tomaron se respetaban. El hecho de que no se permitía las visitas, o el hecho del espacio que se cerraron, ¿verdad? Empezó a llegar mucha más correspondencia, la gente empezó a comprar más a través de estos servicios, digamos, a domicilio, y eso, bueno, y de ahí lo podemos conversar, ¿verdad? Hubo una carga de trabajo enorme, digamos, para los trabajadores del edificio. Pero en cuanto a las personas, al comienzo sí fueron respetuosas, la gran mayoría estaba con espíritu de colaboración, independiente que algunos hacían lo que yo les mencionaba, que nos trataban de enseñar a administrar, otros, ¿verdad?, nos decían que se estaba gastando mucha agua en el riego, y otros, ¿verdad?, que, como me pasó en un edificio, que al cortar el pasto sonaba mucho la máquina y a esa persona le molestaba, ¿verdad?, etcétera. Y empezaron otras cosas, pero en general, al comienzo, los protocolos que se implementaron en las comunidades, podemos decir de que fueron respetados. Claro. Yo tengo la impresión de que también tiene que haber influido al inicio, aparte de que, claro, el tema de que en la extensión se fue deteriorando toda la calidad de vida y toda la disponibilidad, etcétera, también tiene que haber influido mucho que al principio había más incertidumbre, o sea, nadie tenía realmente idea de qué estaba pasando. Y por eso, por ese mismo miedo, yo creo que al principio todos trataban de poner lo mejor de sí y eran más respetuosos de las normas o las reglas que se fuesen implementando. Después, cuando van apareciendo más certidumbre y se va creando, digamos, esta imagen de que son ciertas personas las que pueden tener episodios más complejos de COVID, entonces la gente empieza ya a liberarse de una u otra manera. Lo importante es... ¿Iba a decir algo? Sorry. Sí, lo que pasa es que cambiaron la imagen y quedan algunas cosas, bueno, yo creo que están pendientes ahí, que es Querías comentar algo acá arriba. Bastante importante, ¿verdad? Que es el pago de los gastos comunes. Sí, exactamente. Y pido disculpas por lo que voy a decir, pero la pandemia para los administradores, según mi punto de vista, fue una bendición en el sentido que por fin logramos que la gente dejara de pagar con cheque y esperara el recibo hecho a mano por el conserje, digamos, de lo que estaba pagando, y todo se está haciendo a través de transferencia, o la gran mayoría, y los otros tienen que pagar directamente en el banco. Eso para nosotros fue fantástico, porque ya nos sacamos todo ese cacho encima que teníamos con la pérdida de tiempo que significaba, primero, estar haciendo... primero, recibiendo el cheque con el peligro que eso pudiera significar, que ahí también hubiera una fuente de contacto. En segundo lugar, que el trabajador, al recibir el cheque, después tenía que llenar el formulario, entregárselo. Después alguien de la administración tenía que ir a buscar el cheque, llevarlo
a la oficina. De ahí tenía que salir el cheque, junto con otros, por supuesto, al banco. Y alguien de la oficina tenía que hacer una fila, ¿verdad? Con todos los problemas que habían en esos tiempos. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que pudo haber pasado fue que el pago de los gastos comunes empezara a hacer, yo diría que en un 98%, a través de transferencia. Sí, Por lo tanto, bueno, en EdiPro, para los que no saben, EdiPro es una plataforma integral de gestión de condominios que hace que los condominios funcionen de manera más inteligente, eficiente y segura. Digitalizamos básicamente todo el funcionamiento de las comunidades y una de las funcionalidades es el pago online de los gastos comunes. Y también vimos eso, o sea, desde el, no sé, el febrero del 2020 a ahora se casi triplicó la cantidad de personas pagando online a través de la plataforma. Eso, por lo que dices tú, para evitar, digamos, el contacto, también porque es más cómodo y también porque los mismos administradores lo han ido incentivando, porque, claro, si te hacen transferencia, después igual tienes que hacer el ingreso en tu plataforma o en tu Excel o lo que sea, pero si se paga online, al menos en el caso de eDraw, no sé, las otras plataformas, el ingreso se hace de manera automática. Entonces también eso hace que sea mucho más fluida una operación que, como tú dijiste, ahora se hizo más difícil. O sea, muchas partes, a lo mejor esta en particular se simplificó gracias al COVID, a la pandemia, pero muchas otras se hicieron mucho, mucho, mucho más complejas, ¿cierto? así es. Por lo tanto, Y eso fue una gran ayuda. además, Víctor acá nos está diciendo algo, dice, aparte yo creo que muchos pensamos que esto cuando comenzó duraría 3 o 6 meses. Cierto. Claro, y seguimos esperando que esto se acabe. Es un buen punto, porque en el fondo al inicio estábamos bajo amenaza de total incerteza de qué es lo que ocurría. Y se empieza a extender, y ese momento paralizó nuestras vidas. Entonces dijimos, todos pensamos un mes, yo me acuerdo que calculé en esa época que hasta septiembre la cosa no iba a cambiar. Pero cuando esto ya empezamos a entrar al segundo año, esto empieza a obligar a pensar, bueno, estamos en un problema, algo nos amenaza, y la lógica dice, lo que nos amenaza, veamos cómo lo empezamos a solucionar y veamos cómo empezamos a resolver esto. Por lo tanto, ya no nos empiezan a hacer tan sentido ciertas indicaciones que nos dan, porque vemos que no genera cambios significativos, seguimos con las mismas problemáticas y necesitamos trabajar y necesitamos retomar cierta estabilidad emocional también en nuestras vidas. Entonces, claro, un factor que esto se alargue hace que las cosas nos obliguen a tomar soluciones más drásticas, adaptarnos. Eso es importante. Claro, y eso justamente es lo que conlleva todo lo que viene a continuación, en que la gente ya dejó de creer tanto en la pandemia o de obedecer, dejó de ser tan estricto en su casa y también fuera de ella en cuanto a los protocolos, a cuidarse de la manera correcta, dejó de estar, digamos, de ser tan sumiso con la misma comunidad. Ahí entonces empezaron a haber una serie de roces que antes existían, pero que al conversar con los residentes, que tenía la radio muy fuerte, o la música, que molestaba al otro que estaba trabajando, estaba en una videoconferencia y sentía, digamos, los ruidos de afuera, etcétera. Eso de alguna manera lo pudimos manejar al comienzo, pero después ya esto se fue expandiendo y empezaron las personas a mirar menos o respetar menos, digamos, la privacidad de los demás o la tranquilidad, y cada uno empezó a hacer su vida. Y eso se ve reflejado también cuando vemos la gente en la calle. Lo mismo pasó dentro de las comunidades. Y ya empezaban a pasearse por los pasillos o a salir al jardín, ¿verdad? Y cuando uno les decía que tenían que estar en sus casas, ¿verdad? Decían, no, pero el pasillo también, aquí estamos en un recinto privado, tenemos derecho a estirar las piernas, etc. Y sacaban sus derechos. Y está bien, digamos, los derechos de cada uno, pero con eso pasaban a llevar los derechos de otras personas. Y ahí empezaron derechamente los conflictos en las comunidades. Sí, hay un fenómeno no menor que necesitamos considerar, que es un tema cultural. Nosotros, y eso implica de cómo la pandemia ha afectado de distintas maneras y cómo se ha afrontado de distintas maneras según la sociedad en donde estemos conversando. Nosotros somos una sociedad orientada más al individuo. Por lo tanto, eso quiere decir que soy libre y me rasco solo. ¿Sí? El tema con el rascarme solo es que si yo no me rasco, nadie lo va a hacer por mí, por lo tanto me tengo que rascar.
Entonces, si veo que el papá autoridad no está haciendo bien la pega, yo me tengo que rascar por mí. Y eso va haciendo que empiezo a mirar menos el bienestar del otro, porque a mí no me sirve mirar el bienestar del otro, siendo que nadie está viendo por mí. Y es efectivamente, nadie lo está viendo por ti porque estamos en una sociedad orientada al individualismo. Entonces, eso hace también que cuando tomemos decisiones de si adherirme o no a las normas, uno dice, bueno, a mí no me interesa, o no les creo, o yo veo por mi lado. Entonces, me adhiero más o menos a las normas. Y cuando están los comentarios que dicen, debiesen también adherirse a las normas que se imponen porque es bienestar de todos. Esa frase, bienestar de todos, a esta sociedad no le hace mucho sentido, es más casi Muy discurso. ambigua. Claro, porque el funcionamiento nuestro es individual. Si lo llevamos a sociedades que son más orientadas al grupo, a la comunidad, es distinto el enfoque. Efectivamente, ahí tenemos el contrapeso de que la libertad probablemente está más coartada. Yo siento que debiésemos llegar como sociedad mundial a un equilibrio, ¿sí? Pero nos encontramos con otras sociedades como China, por ejemplo, que ahí la individualidad y la libertad no está. O está, lo podríamos quizás cuestionar, ¿no? Muy restringido. Pero, claro, pero la parte buena que tiene es que respetan mucho al otro. Entonces, si están en comunidades, ellos no van a colocar la música a fuerte a todo lo que da porque entienden que le va a molestar al otro que también está trabajando. Entienden que a mí me gusta la música fuerte, pero tiene que tener un límite porque está el otro. Entienden que me pongo la máscara porque me hace bien a mí, pero por también yo tengo que respetar al otro. Entonces, obedecemos nuestras reacciones y cómo abordamos, y eso se lo llevamos a una comunidad, a un condominio, que muchas veces hemos conversado de que algunos se adhieren o no a las normas más que otros, que algunos reaccionan más agresivos, ¿no? O menos agresivos. También hay que, no es menor esto de que cómo nos orientamos. Y además, otro tema no menor es que estamos más orientados al tener y no al ser. Y hoy día la capacidad de tener está mermada, porque no podemos salir a producir como lo hacíamos antes. Y tener es lo que hoy día, a mí como individuo en esta sociedad, me da un rol social, un estatus social. Si yo veo que el tener está disminuyendo, no solamente disminuyen las lucas y las posibilidades de hacer cosas, sino que disminuye mi rol social. Entonces la Claro. amenaza no solamente es el COVID. Claro, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando hablemos ya de como de los efectos más, no sé, a largo plazo dentro de las comunidades y dentro de bueno, de las personas en realidad. Pero antes quiero que hablemos de los errores que se pueden cometer y que tenemos que evitar, por supuesto, dado este contexto que está más, no sé si la palabra es tenso, pero más difícil. Ahí me quedo más ambiguo. Pero ahora que la cosa está más difícil, ahora que la gente está más quisquillosa con los temas que puede tener la comunidad. Aníbal, por ejemplo, comentaba que se empezó a ver cómo llegaban reclamos digamos, de temas mundanos del día a día, no necesariamente vinculados al COVID, reclamos que antes no llegaban y cosas así. Entonces, ¿cómo por el lado de la administración y por el lado de la comunidad podemos evitar, primero, qué errores tenemos que evitar para generar este tipo de problemas, de confrontaciones? Y eso, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, en el caso de los administradores, nosotros no somos psicólogos, pero sí entendemos, digamos, que hay diferentes tipos de personalidades y que algunos de manera más agresiva expresan sus opiniones o expresan, digamos, sus sentimientos. Por supuesto que siempre en contra de la administración, en contra del comité o de los trabajadores. Uno de los grandes errores que se pueden cometer es enganchar en esa situación, ¿verdad? Y empezar, digamos, a llevar una especie de gallito con esa persona, una especie de discusión a través del correo electrónico, contestar de una manera tan alta o tan agresiva como la persona lo está haciendo, o si me encuentro con él en la comunidad, ¿verdad? Y me va a increpar o increpa a alguno de los trabajadores, ¿verdad? El exaltarse. Yo creo que esa parte es muy importante que nosotros como profesionales cuidemos. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas están en esa condición de alteración
lo explicó muy bien en un programa, Chenhui, que me quedó siempre dando vueltas hasta ahora, justamente acerca de esto, porque además aflora en estos tiempos, ¿verdad? Situaciones que incluso se pueden venir acarreando desde niños en nosotros, Claro. y que salen, digamos, en el momento en que menos lo esperamos o que no consideramos. Por lo tanto, nosotros no debemos caer en esa violencia que hoy día está exacerbada en las comunidades, ¿verdad? Hoy día los administradores estamos siendo cuestionados absolutamente por todo, mucho, digo, no el 100%, porque las personas están mirando otras cosas también, y lo están mirando desde el mismo punto de vista con que hoy día muchas personas de esta sociedad, ¿verdad?, están mirando a las autoridades seglares, ¿verdad? Eso significa entonces que se sienten con el derecho de cuestionar nuestra honra, de cuestionar, digamos, lo que estamos haciendo, de cuestionar nuestro conocimiento, de cuestionar, digamos, la forma en cómo nosotros dirigimos las comunidades. Entonces nosotros como administradores de partida no tenemos que sentirnos ofendidos por eso. Debemos entender que se trata de una situación que el mundo entero, la sociedad, está viviendo y sufriendo. Por lo tanto, y esto lo digo porque nuestro negocio es mantener las comunidades. Y si nos ponemos a pelear con la gente, vamos a perder las comunidades porque al final nos van a echar. Y la idea es seguir manteniendo nuestro negocio. Por lo tanto, en cuanto a la parte de nosotros como administradores, creo que eso es importante. Y también, por otro lado, tenemos que saber todavía y desarrollar más que antes nuestra venta de mediadores. Se dan mucho las comunidades que pelean el de arriba con el de abajo, con el de al lado, que me teguya, que el perro, que la cuestión, que la mascota, etc. Bueno, y eso trae como consecuencia el hecho de que el administrador va quedando como en el medio. Y hoy día tenemos mucha más demanda a los administradores acerca de esto también. Por lo tanto, tenemos que ser muy neutrales y no ponernos de un lado o de otro, sino que tenemos que actuar muy profesionalmente en ese aspecto también. Claro, y en ese sentido también cómo debería actuar una comunidad. Recordemos que hay muchas personas que son comités que nos están viendo. No sé si hay propietarios que no sean de comité y que simplemente estén interesados en el funcionamiento de las comunidades, también puede ser. Pero un mensaje para ellos, digamos, ¿qué cosas ves tú o Chinhui que pueden ser desde el otro lado de la trinchera generadores de escalamiento de problemas, o de conflictos, etcétera? Chenhui, tú eres experta en eso. Yo te complemento algo si quieres, pero... Pero tú ya casi no me necesitas. Yo antes quiero hacerles ver otra cosita que va un poquito más allá. Se nos cayó el padre simbólico de nuestra sociedad. Nosotros a nivel de familia tenemos un rol de padre y un rol de mamá. Ojo que dije rol, no dije género, dije rol papá, rol mamá. Y dentro de los roles, quienes tienen un rol más mamá, es un rol que en el fondo es más contenedor, que me apapacha, me hace cariño. La mamá simbólicamente es la cuevita donde estuvimos 9 meses y ahí estábamos cuidados. Rol papá es el rol que te impulsa, que te ayuda a explorar, que te muestra el mundo y te permite explorar en seguridad. Te dice, mira, el mundo es una dimensión de cosas muy lindas, pero también hay una dimensión a cosas que nos pueden hacer daño. Yo te voy a enseñar a cómo explorar el mundo para que aprendas a darte cuenta dónde estás a salvo, cuándo no y cómo cuidarte. Si uno lo vamos subiendo, si vamos escalando de esta micro sociedad que es la familia, vamos a ir al colegio, vamos a ir después a nuestras amistades, a grupos sociales, etcétera, y así vamos a ir llegando al Estado. Estado y también religión. Y a nosotros en Chile y en el mundo también es un fenómeno que no es exclusivo de Chile, se nos empezó a caer la autoridad porque nos empezamos a dar cuenta que lo que nos decían no es así. Que cuando nos decían que iban a hacer esto con nuestros impuestos no estaba siendo así. Empezamos a encontrar muchas coimas, muchas estafas, etcétera, y ¿para qué vamos a detenernos en eso? Pero en el fondo se te cae la capacidad de creer en que el que te está cuidando, te está cuidando. Y llega un punto álgido que es cuando se nos cae Dios. Cuando empieza todo este tema, que no solamente fue en Chile, fue a nivel mundial, de todos los abusos a menores por parte de algunos sacerdotes.
y el sacerdote lo que simboliza en la tierra es Dios, es el representante de lo divino en la tierra. Y esto es independiente de que creamos o no creamos en Dios. De hecho, yo no creo en Dios, pero entiendo el simbolismo. El simbolismo de Dios es que si ya en la tierra nadie te está cuidando, ¿qué es lo que me queda? Me queda algo superior. Y se me cayó Dios. Dios no te cuidó tampoco cuando lo tenía que hacer, cuando te dijo que lo iba a hacer. Por lo tanto, si bajamos esto un poquito más y lo llevamos a la administración, donde el administrador es la autoridad, por así decirlo, que está liderando, el que tiene que velar por esta comunidad, también no creemos, porque nosotros ya no creemos en un padre. El administrador en una comunidad es el símbolo del padre, es quien te cuida y es quien te da las normas. El padre cuida, da las normas y te permite además explorar. Entonces yo ya no creo en eso. Se me cayó tanto la autoridad y el padre que ni Dios puedo creer en Dios. Entonces, cuando ustedes nos comentan, sobre todo a nivel comentas que en el fondo te empiezan a como decir cómo hacer tu trabajo, eso en el fondo te están diciendo no creo en ti, no creo ni en ti ni en cualquier otro administrador, me da lo mismo quien sea, yo ya no creo en ustedes, y ojo, somos individualistas. Si tú no lo estás haciendo bien, yo lo tengo que resolver. Y además no creo en la autoridad, ya no está ni siquiera hasta Dios, entonces ¿cómo voy a creer en una autoridad? Entonces tenemos que entender que nosotros en sí el poder, que no lo tenemos como investidura. Entonces tenemos que comenzar a entender cuál es la mirada de quien me mira. Si yo me voy a parar en una postura de autoridad, me va a ir pésimo. Por lo tanto, tengo que sí o sí, que además es lo que debiésemos hacer en todo orden de comunidades, es dialogar. Dialogar y mostrar las cartas de cómo son. Entonces, de esa manera vamos a empezar a generar diálogo. Ahora, tampoco esto que sea panacea, porque no es que tengamos un manual de cómo hacerlo y esto va a funcionar, porque esto es multifactorial, existen distintas estructuras de personalidad que a lo mejor no alcanzamos a explicarlo, existen distintas, cada individuo es alguien que tiene su propia historia, y por lo tanto la pandemia también está haciendo que toda esta historia detone y me vea con mayor o menor capacidad para afrontar y para afrontar a un administrador y poder llevar la fiesta en paz, así con el administrador y como los vecinos. ¿Sí? Sí. Oye, quiero que hagamos una pausa porque llegó un comentario que me pareció súper interesante de parte de Horacio, Sí. que comenta un poco lo que estábamos hablando hace un rato, de la incertidumbre que había al inicio, etcétera, pero menciona un tema que es el tema práctico. Que es la presencia del administrador de las comunidades, porque los administradores se vieron enfrentados también a los toques de queda y las cuarentenas y también la incertidumbre de si se podían mover o no. Habían algunos administradores que ahí me comentaban que en ese momento, que entendían que no había permiso para ir a las comunidades, pero que iban igual porque había que hacerlo, pero no sé si eso habrá sido así generalizado en ese momento, y también está el administrador, pero también está la empresa de administración, que son muchas comunidades, y que tiene no un administrador, sino que también coordinadores que se hacen cargo de alguno. Entonces, sin duda que en muchos casos bajó drásticamente la presencia del administrador en las comunidades. ¿Cierto, Aníbal? Sí, y aprovecho de responderle a Horacio, que estoy seguro que no es administrador, que una cosa es la presencia del administrador y otra que vaya todos los días. No es necesario que un administrador esté 24/7 en la comunidad, ni tampoco tenga que estar allí, porque para eso están los mismos trabajadores. Si Horacio se dio cuenta y vive en una comunidad, pudo percibir que el horario siguió funcionando igual. Empezó a ajustarse los horarios de los trabajadores, pero ellos asistían. Se cumplía con el horario de los turnos, se cumplía con los mantenimientos, se cumplían con el aseo, a pesar de que habían problemas serios, porque en un comienzo no eran esenciales, los trabajadores de aseo. Por lo tanto, sí hubo un trabajo como se debe hacer. Si el administrador no tiene que estar ahí mirando cómo barre el aseador, ni cómo anota el conserje, digamos, las visitas o lo que sea. Se dan las instrucciones necesarias. Por lo tanto, el trabajo del administrador no es estar en el edificio todos los días y a cada rato. Dirigir de donde esté lo que se está haciendo en cada una de las comunidades. Tú recién, José Miguel, hablaba de que hay administraciones que son un poco más grandes y que tienen también supervisores, claro,
de alguna manera ellos también podían asistir, digamos, a las comunidades. Por lo tanto, sí, no estaba yo como empresa o el dueño de mi empresa, pero había gente, que pasa lo mismo que en los bancos. ¿Cuántos ven cuando van a hacer un depósito? ¿Cuántas veces los atiende el dueño del banco o el gerente general? Nunca. ¿Verdad? Claro, entonces pasa exactamente lo mismo. Las funciones la cumple quien debe cumplirla, y quien dirige es el administrador. Claro, pero también igual convengamos que parte del trabajo, o sea, sí, efectivamente, estar físicamente en el lugar no es necesariamente el trabajo del administrador, de hecho no lo es, su trabajo es administrar y eso lo hace con ciertas reglas, con ciertos procedimientos, con cierta cantidad de horas más o menos comprometidas semanales en el lugar, pero etcétera. Pero también desde donde esté, por ejemplo, va a estar dando las instrucciones, pero también va a estar respondiendo a los propietarios, respondiendo a los comités, etcétera. Y Entonces, eso, perdona, perdona tiene que te que ser, interrumpa en eso va eso, sí o sí, digamos. ¿Sí? específicamente en eso, José Miguel. Porque yo creo, y si a alguno de los colegas no le ha sucedido, yo digo que a mi empresa sí le sucedió, yo creo que el aumento de los llamados telefónicos y de los correos electrónicos aumentó por lo menos al doble. Al que menos le haya aumentado, estoy seguro que fue al doble. Y nosotros que estábamos digamos, en teletrabajo mucho, teníamos que contestar. Y estoy seguro que la mayoría de los administradores contestamos más que antes, incluso, porque antes estábamos más en terreno, menos en la oficina sentados al frente del computador. Por lo tanto, la gran mayoría sí pudimos contestar casi todos los correos, incluso en menos de las 48 horas que habitualmente ofrecemos que respondemos a un correo, por lo menos en mi empresa. Por lo Claro. tanto, esa parte sí, yo creo que marcó más presencia. Por lo tanto, insisto, físicamente, lo más probable es que algunos no pudieron ir, pero la gran mayoría de los administradores, aparte de hacerlo físicamente en algunos días a la semana, también estuvo con mayor presencia desde su lugar de confinamiento. Claro. Ahí Horacio habla de un administrador 8 horas mínimo. No sé si Horacio te refiere a 8 horas a la semana o si tenía un administrador full time, que es una Bueno, cosa que igual se ve en seguramente, algunas comunidades. Diario, claro, no tenía un administrador full time. Claro, ahí la figura es otra. El administrador full time claro, es una bestia sí. distinta, digamos. Sí, es otra manera de trabajar. Claro, es otra forma porque hay trabajadores que son empleados, o son administradores que son empleados de esa comunidad. Y ahí está bien. Digamos, Claro. le van a pedir un horario y le van a pedir una cosa. Ahora. Es un trabajador, es una relación de subordinación Claro, y dependencia común, digamos. Eso, es distinta la fórmula, ¿verdad? Por lo tanto, Claro. la gran mayoría de los administradores somos, digamos, independientes, trabajamos a un horario y es diferente la forma de atender el Claro. servicio Tratando de especular un poco de por qué Horacio comentaba eso sobre su administrador, digamos, por qué le había funcionado tan mal. Tiendo a pensar que, como ese administrador era un administrador, digamos, full time del edificio y estaba siempre ahí, no tenía la estructura para trabajar desde lejos, ¿cachai? No tenía las cosas funcionando con él, digamos, desde su oficina, porque su oficina era el condominio. Entonces, acostumbrado a estar ahí, tuvo que irse para la casa y no tenía los canales para hablar con sus trabajadores, no tenía los canales para hablar con los residentes, porque tal vez lo llamaban al mismo teléfono de la oficina, comillas, que está en el edificio. Entonces, eso tiene que haber influido mucho en ese caso, que además es un caso súper particular. ¿Eh? Claro, muy particular. Pero ahí lo dice, que trabajaba 8 horas, por lo tanto sí, digamos, estaba, digamos, de manera concreta. Dice, usted que responde correo 48, yo no me imagino que la urgencia. No pero antes Horacio dijo que lo interpreté muy bien. Así que, perfecto. Gracias, Okay. Horacio, Bueno, por tus palabras. Eso, por supuesto que es una situación que se dan en algunas pocas comunidades, ¿verdad? En la gran mayoría pasó lo que yo les acabo de señalar, ¿verdad? Por lo tanto, podemos dar fe que es así. Digamos, no solamente yo veo o estoy hablando por mi empresa, sino que también por todos los socios del Colegio de Administradores. Por lo tanto, estamos representando hoy día a más de 7.000 comunidades, por lo menos, que fueron bien atendidas. Claro. Bueno, y también para complementar, tú comentaste un tema ahí de la cantidad de llamadas que tuviste, que digamos, o sea, se duplicaron en el mejor de los casos. Claro. Nosotros, en términos de datos,
con EDIPRO funcionan hoy día más de 760, casi 800 comunidades en todo Chile. Y también notamos que el reporte de problemas, que es una funcionalidad que tienen los residentes para enviar un problema con una foto con la aplicación móvil, también aumentó muchísimo. Y aumentaron algunas materias súper específicas, como los reclamos por ruido molesto y ese tipo de cosas. Le estaban escalando muchos temas al administrador. Así que también vimos eso. Y volviendo una o dos diapositivas más atrás, también vimos cómo aumentaban los gastos comunes, o sea, no los gastos, sino que la mora, que de hecho lo comentábamos la otra vez en el programa, en Sí. Hablemos de Copropiedad, que es el programa donde Aníbal está todos los jueves a las 11. A las 11, sí. Perfecto. A las 11 de la mañana. Hoy día tuvimos uno súper interesante a propósito, entre paréntesis, porque habían administradores hablando de la nueva ley de copropiedad, solo administradores. Otra locura de la que hemos estado hablando en varias oportunidades, Sí. Aníbal. Sí. Bueno, para que continuemos, no sé si les queda algo más que agregar ahí con el tema de los errores, los problemas, ¿no? Mira, hay una parte que de todas maneras quiero mencionar, que es cómo se actúa en la comunidad. Y aquí me voy a colgar, digamos, aprovechándome de la generosidad de Chenhui, porque ella habló en alguna oportunidad en el programa, y ella decía, y también me quedó muy clarito a mí, que lo mismo que la recomendación que le hacía al administrador se la hacía también a las personas. Es decir, que cada uno tratara, a pesar de que somos seres individuales, como ella dice, que tratara de ponerse en el lugar del otro personaje, ¿verdad? Y entonces, si está metiendo bulla, no gritarle por el balcón. Tengo, a propósito, una grabación que me mandaron de uno de los edificios, en que, claro, arriba estaba metiendo bulla, entonces el de abajo, ¿verdad?, empezó a increpar al de arriba, y empezaron al final a agarrarse a garabato, y gritaban los garabatos a esa hora de la 1 de la mañana, ¿verdad? Hasta que el de arriba amenazó de muerte al de abajo, bajó a patearle la puerta, y todo, digamos, por una forma, ¿Alguna digamos... posibilidad de que lo veamos? Porque con eso el rating se nos dispara. ¿Ah, sí? Ahí se No, llena, ¿no? no, porque, digamos, lo pasó en una de mis comunidades, Claro. y eso es privado. Entonces, Sí, bueno. pero eso, le pateó la puerta, digamos. Entonces, todo un escándalo, cuando podría haber llamado a Seguridad Ciudadana, a Carabineros, y haberse evitado, digamos, esa confrontación. Muchas personas se sienten ofendidos por lo que hace otro, si ese otro no lo está atacando a uno, sino que está, digamos, no pensando en lo que está haciendo, o incluso no poniéndose en el lugar de los demás. Pero de ahí a sentirse de esa forma, agrava más la situación todavía. ¿Lo dije bien, Chenhui? Perfecto. Pero bien. Ok, muchas gracias. Oye, ahora me gustaría que hablemos un poquito de los efectos del COVID, más que hablar de cómo estuvo la cuarentena, tal vez, hablar de aquí en adelante, cuáles van a ser los efectos a nivel social, en particular a nivel de las comunidades, cómo van a cambiar las relaciones entre copropietarios y copropietarios con la administración, etc. Yo creo que ahí hay un primer tema que es el más evidente, y imagino que por eso está primero, que es la inestabilidad económica y social, que igual está como amplia, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, la mora? O sea, lo hablábamos recién, en EDIPRO vimos cómo la mora, y les doy el número, saltó desde un rango más o menos de 13 a 14% normal previo a estallido, a un 20%. Ahora está en 18,7 marcó en marzo. El mes pasado estaba en eso, ¿sigue igual? No tengo abril. En marzo, Yeah. que es el último mes que tengo aquí, 18,7, que fue una subida, o sea, ha bajado, llegó a un pic de 23% cuando estábamos a fines del 2020. Ha bajado lento, todavía está a 4 puntos más arriba de un mes normal, pre-apocalipsis. Entonces, ¿qué se ve, qué crees tú que viene Aníbal con esto? Tal vez cruzarlo un poco con la nueva ley de copropiedad. ¿Van a tender los gastos comunes a seguir altos, a bajar, la mora, cómo se va a comportar, etcétera? Bueno,
nosotros hemos seguido muy de cerca y por dos lados, por el lado del colegio, la morosidad, pero también por el lado de, como programa, por el lado de EDIPRO, en el sentido de ir teniendo los números que han coincidido bastante, lo que recaba el colegio con lo que dice EDIPRO, ¿verdad? Por lo tanto, estamos hablando de eso, de un 20%, 23%. En algunas comunidades llegaron hasta el 27%, pero claro, el Sí, pues promedio da 23%. estos son Claro, promedios, por pero eso. deben haber comunidades con mucho, Sí, mucho más. por eso. Entonces, ahí nosotros estábamos un poco complicados y asustados, especialmente cuando este honorable diputado Winter empezó con esa macana de querer, digamos, que las comunidades no cortaran la energía eléctrica, ¿verdad? Porque si le explicamos a este honorable, ¿verdad? Si hoy día tenemos este problema, el 60% aproximadamente de lo que gasta una comunidad se va en sueldo y cotizaciones previsionales. Por lo tanto, nos está quedando solamente un 40% para pagar la luz, el agua, el teléfono, para pagar las mantenciones, para pagar las reparaciones, para pagar todo lo demás. Si estamos llegando a un 20%, y yo le hablaba del 30%, porque por las comunidades estas que estaban más o menos como en promedio un 27%, va a haber un caos, porque nos está quedando en este momento un 13% de lo que ingresa para pagar todo lo que acabo de decir. Era imposible pagar. Por suerte que lo entendió y mantuvo congelado el proyecto hasta ahora. No lo quiso nunca, que era lo que yo le pedía que lo eliminara, digamos, que lo, no sé cómo se llama, que lo retirara. Y él dijo que eso no lo podía hacer por prestigio, no sé, por imagen, ¿verdad? Pero que lo iba a dejar congelado ahí nomás hasta que muriera solo. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, Bueno, pero ahí convengamos que la idea era mala. La idea era la mala. idea pésima. Pero, Pésima. digamos, por destacarle algo, a mí me cae bien Gonzalo en particular. De hecho, lo hemos tenido, hemos hablado con él varias veces en eventos. Sí, así es. Al menos al menos supo escuchar, digamos, la voz de los expertos, y creo que eso también hay que destacarlo. O sea, el comité, por un lado, no es el experto en administración, el experto es el administrador, y por otro lado, el legislador tampoco es experto en todas las materias, y tiene que escuchar a los expertos, y los expertos también tienen que tener instancias para llevarle su opinión. Entonces, en ese sentido, creo que el colegio lo hizo súper bien, parando tempranamente o haciéndole llegar el feedback tempranamente a Gonzalo, al diputado Gonzalo Winter, para que no siguiera avanzando, porque iba a ser una locura eso. O sea, Claro. ya había muchos problemas de gente malinterpretando la ley del no corte de suministro. ¿Te acordáis que pasaba mucho que le preguntaban ya a la administración, no me pueden cortar la luz porque salió esa ley? Bueno, imagínate si hubiese sido oficial. Es una locura. Hubiera salido oficial. Bueno, justamente empezamos a tener estos problemas, pero por suerte vino, porque así lo pudimos comprobar, esto del 10%, de retirar el 10%, porque ahí también hubo, creo yo, un efecto positivo para las comunidades, porque las personas que, digamos, que no eran históricamente morosas, sino que estaban afectadas de verdad por esta situación, se pusieron al día o por lo menos abonaron. Y eso nos permitió salir de la situación. Por lo tanto, yo creo de que hoy día vamos a seguir de la misma forma en el sentido de que yo creo que el promedio va a ser entre 18 y 20% la morosidad, pero de alguna forma las personas están empezando a pagar y se están poniendo al día, la gran mayoría, y ya de alguna manera ya casi vamos a salir. De hecho, los economistas están hablando de que este año, a pesar de todo, ¿verdad? Igual vamos a tener cierto crecimiento como país. Por lo tanto, eso va a significar que va a haber más generación de empleo, se van a mantener los empleos que hay, etcétera. Por lo tanto, no creo, de verdad, y espero que así sea, que no me equivoque, no creo que vayamos a pasar ya la crisis o el susto que pasamos el año pasado cuando estábamos bordeando en algunas comunidades el 30%. Sí, bueno, ahí yo personalmente soy un poquito más negativo en el mediano a largo plazo, porque tengo la impresión de que muchos empleos no se van a recuperar derechamente. Hay mucho trabajo que se automatizó, que está en vías de automatizarse, y que en los próximos 5 años vamos a ver mucho cambio. O sea, hoy día tenemos muchas empresas que se dieron cuenta de que no podían depender de la disponibilidad de su recurso humano
porque eso ponía en riesgo su operación. O sea, ponte tú, los supermercados no podían trabajar con todo su personal, así que tuvieron que ir avanzando muy rápidamente en la implementación de las cajas automáticas. Lo mismo, por ejemplo, un ejemplo súper mundano, Copec. Ahora cuesta encontrar una Copec donde atienda un bombero, ¿ya? Y eso va a seguir pasando, eso no se va a detener, entonces muchos trabajos no se van a ir recuperando y, o sea, sí, la economía va a mejorar drásticamente, como dices tú, Aníbal, y bueno, los economistas en realidad, pero no va a ser, no vamos a volver a niveles pre-estallido, digamos, no, o no así como están las cosas. Sí. No, Oye, Chenhui, Aníbal, dime. sí, Chenhui, lleva mucho rato en silencio, Chenhui, así Sí. que démosle el pase a Chenhui, tú Aníbal. comentabas, cuando estábamos hablando del estrés en la familia, digamos, los residentes, comentaste también el tema de la incertidumbre económica, de cómo afectaba eso y también el poder adquisitivo de las personas en esta sociedad que es más de tener que de ser, como definiste tú. ¿Qué ves para el mediano o largo plazo de los efectos del COVID en particular en la parte económica? Bueno, lo que tú estás diciendo no deja de tener mucha razón. Antes del COVID ya estábamos en la revolución industrial 3.0. Y la revolución industrial está dada por toda la inteligencia artificial. Básicamente el COVID lo que vino a hacer es acelerar este proceso. No es que lo trajo, esto empezó a acelerar. Entonces, ¿qué es lo que dice cada vez, el axioma que dice cada vez que estamos en un problema, en alguna situación? Tenemos que adaptarnos, tenemos que flexibilizar, tenemos que ponernos más creativos de lo que ya estábamos siendo. Porque va a haber, y yo creo que no necesito ser economista para esto, da lo mismo que tú estabas diciendo, hay trabajos que se adaptaron, hay empresas que se adaptaron, o que estaban en vías y lo hicieron. Entonces, los trabajadores y las empresas van a tener que orientarse a esta nueva adaptación si queremos sobrevivir. La consigna en general es adáptate o perece. Y básicamente es un funcionamiento incluso natural. Cuando nosotros permanecemos rígidos como un hierro, eso se va a quebrar. Pero cuando estamos flexibles como un bambú, nos adaptamos y vamos obedeciendo a las nuevas amenazas que existen y en base a eso podemos sobrevivir. Ahora, el tema es que va a haber un proceso de transición que efectivamente va a ser muy duro. Hay muchos que ahí vamos a ver quiénes perecen y quiénes en el fondo se reinventan. Y es un costo que va a tener que asumir la sociedad claramente, y eso por supuesto que va a tener un costo psicológico, un costo emocional y la salud mental que ya lo estamos viendo a nivel mundial. De alguna manera también esto ha permitido visibilizar que nosotros los seres humanos tenemos que tener una buena salud mental para poder afrontar todo lo que nos ocurre, y si no atendemos eso, nos va a costar mucho más afrontar toda la inestabilidad económica que tenemos. Claramente es una situación difícil. Claro. Oye, me quiero saltar un par de puntos a uno cuyo título no me gustó mucho, que es el no uso de los espacios comunes. Evidentemente los espacios comunes no se están usando en fase 1, pero lo que nos ha tocado ver en EDIPRO, que creo que lo comentábamos hace un par de programas, Aníbal, Sí, me acuerdo. que el uso en las comunas cuando no están en fase 1, digamos, se dispara de los espacios comunes. No me acuerdo si Sí, era del orden de por 5 o por 7, una cosa así, pero andaba por ahí. Era mucho más el uso que le estaban dando a los espacios comunes, que obedece a que los turnos, los reservas son más cortas, para en el fondo darle más espacio a toda la gente para que pueda usar el espacio. Así que por ende hay más reservas. Pero también a que ahora la gente, incluso pudiendo salir, estando en fase 2 en fase 3, igual preferían estar dentro de la comunidad, en un entorno un poco más cerrado. ¿Qué va a ocurrir con esto, con el funcionamiento de los espacios comunes en el largo plazo? Tal vez a nivel de incluso a nivel inmobiliario, o sea, nos vamos a topar tal vez con comunidades con más espacios comunes, con más espacios recreativos y cosas así. ¿Será eso también algo que tengan que poner atención las inmobiliarias? No creo que haya ninguna viéndonos, pero tal vez hay alguna. Ojalá. Nunca se sabe. Bueno, fíjate que aparte del programa Hablemos Copropiedad,
también conduzco un programa que se llama Pauta Inmobiliaria, donde está orientado a los corredores de propiedades, a los inversores inmobiliarios y por supuesto a la misma inmobiliaria, que es los lunes en Radio Hoy a las 16 horas. Y precisamente los que han ido, que son de inmobiliaria y que son de inversionistas, hablan de que los espacios van a cambiar de los nuevos edificios, donde van a haber más lugares para más lugares, digamos, comunes, donde las personas puedan transitar o puedan estar. Por lo tanto, los departamentos siguen siendo cada vez más pequeños, pero las áreas comunes van a ser un poco más amplias, donde van a haber más salas de reuniones, más lugares donde pasar, más jardín, etcétera, pensando en que la vida cambió a contar de la pandemia. Por lo tanto, viene eso. Ahora, por el momento, lo que en muchas comunidades, yo diría que la gran mayoría, se va a hacer es mantener las restricciones lo que más se pueda. ¿Verdad? El tratar de evitar los espacios, digamos, que hayan grupos muy grandes en los espacios comunes, es una forma también de prevenir que pudiera haber contagio. Porque a pesar de todo lo que hemos conversado y a pesar de que algunas cortes de apelaciones señalen que es inconstitucional no permitir el uso de lo que compró la persona y todo lo que tú quieras, esa frasecita que yo les conté que es en la única legislación del mundo que aparece, en que dice que es la comunidad, a través del comité de administración, orientada por el administrador, quien debe velar o debe proceder o debe tomar todas las medidas para cuidar la salubridad de la comunidad. Claro, si no me equivoco, dice algo así como tiene la responsabilidad y las facultades para, eso que dijiste tú. Así es. Por lo tanto, eso significa que si alguien se contamina o se pega esta cuestión, digamos, en un área común, bien podría repetir en contra del comité, en contra de la comunidad, porque justamente no está velando la comunidad o a través del comité o del administrador de lo que dice esa frasecita. Por lo tanto, ahí también tenemos una situación que cuidar los administradores y las comunidades. Claro, es compleja la situación, porque si en el fondo permanecemos demasiado tiempo y no damos atisbos de poder tomar respiro, que literalmente es así, tomar respiro, salir, interactuar con la naturaleza, eso va a generar mucho más malestar del que ya tenemos. Y eso a la larga va a hacer que nos llevemos de peor manera y las agresividades van a seguir en aumento, porque nos vemos muy amenazados. Entonces, hay que entrar en una especie de tratar de equilibrar, un poco como lo que hizo la autoridad que nos dejó salir de vacaciones, y otros podrán decir, pero ¿cómo se les ocurrió dejar de salir de vacaciones y en el fondo aumentó el contagio? Es difícil entrar en ese enjuiciamiento, porque de no haberlo hecho había aumentado mucho más el malestar psicoemocional. Entonces, la autoridad yo entiendo que permitió salir de vacaciones para que pudiésemos tener salud mental. Necesitábamos un respiro. Entonces, las comunidades tienen que de alguna manera entrar en este equilibrio de poder permitir que a lo mejor conversen entre todos, dialoguen de cuál sería una mejor manera de poder sobrellevar estas situaciones de cuarentena, para que no sea también tan tajante las decisiones, sino que sean también considerando al otro, considerando la comunidad, no a puerta cerrada en el comité, porque eso a puerta cerrada en el comité va a hacer que la gente se les vaya en contra. Tienen que trabajar con la comunidad, no sin la comunidad. Es un gran problema es hacerlo sin la comunidad. Es que yo quiero, eso que acabas de decir, ya diga el título. No, mira, es que justamente complementar lo que está diciendo Chen-Hui con lo que veíamos anteriormente sobre los errores. Uno de los errores que puede cometer la administración o el comité es justamente cerrarse o encerrarse a tomar decisiones. Sabemos que no se pueden hacer asambleas, pero sí se pueden hacer consultas, sí se puede escuchar, digamos, lo que la gran mayoría de la comunidad puede querer, digamos, y eso entonces adaptarlo de alguna manera sin pasar ninguna norma a llevar, digamos, para lograr, digamos, que haya ahí, digamos,
una confluencia de situaciones en beneficio de la mayoría. Claro, y quiero también vincularlo con lo que también decía Chen-Hui un par de pasos más atrás, que claro, aquí como estamos a nivel social en total, todos, es frente al desplome de todas las instituciones y de todas las formas de autoridad, pero también de las formas de democracia representativa, o sea, de las Claro. maneras donde alguien le entrega el poder a alguien, en este caso un administrador o un comité, para que ellos tomen las decisiones. Eso es lo que se acabó, eso es lo que o se está Claro, acabando. Entonces, eso eso ya es, se acabó. claro, está terminando de morir. Estamos en un proceso contratacional que dice eso. Claro, tal cual. Pero por eso, digamos, estamos, digamos, en comillas, crisis, porque lo que, Claro, ¿cómo era la frase? Lo que ha muerto todavía no termina de morir y lo que está por nacer todavía no termina de nacer. Una cosa así. Pero bueno, el punto es que, claro, lo que comenta Aníbal, ese rol, digamos, del nuevo administrador que tiene que estar escuchando y que tiene que estar haciendo partícipe a las comunidades de la manera lo más ordenada y civilizada posible, y las comunidades tampoco muchas veces ponen de su parte, eh, es lo que tienen que hacer todas las formas de autoridad hoy día, porque ya no existen, digamos, todos los que tienen un rol, digamos, de coordinar intereses más que de representar los intereses de alguien. no tienen validez esas autoridades, no tienen peso, entonces por eso no las sigues. Mira, un tips, cuando se pierdan como administrador, como líder en cómo hacerlo, piensen en la casa, en cómo llevamos, cómo dirigimos nuestra casa en términos de los integrantes, de los niños, de los adolescentes sobre todo. Cuando yo soy un padre autoritario y digo esto se hace así porque yo lo digo, yo lo mando y te acuestas a las 9, el joven puede reaccionar de distintas maneras. Lo puede hacer, pero lo va a hacer con mucho temor. Entonces vas a ganar respeto en base al miedo y en realidad eso no es lo que queremos. O se te va a ir en contra y vas a despertar toda una rebeldía y la rebeldía va a venir con agresividad y eso se te va a ir de las manos. En cambio, cuando estamos enfrente de un padre, madre que lidera a la familia y que es más democrático, que tiene la autoridad, no nos perdamos en eso, la autoridad la tiene el papá y la mamá, pero es democrático, es decir, entiendo que los demás integrantes de mi familia, niños, adolescentes y adultos mayores incluso, son otro individuo que siente, piensa, existe y tiene necesidades que tiene que manifestar. Si yo le doy cabida a que las manifieste y hacemos una contrarrespuesta y negociamos, estoy haciéndole ver y podemos llegar a un acuerdo de qué es lo que necesitamos para, como comunidad en familia, estar bien. Cuando lo lleven a su rol de administrador es igual. Si van a ser papás autoritarios, no le vas a ir bien. Si van a ser papás democráticos, ahí van a funcionar. Y eso implica escuchar al otro, conversar, dialogar, negociar. Win-win. Todos Claro. ganamos. Y eso todos cedemos también. Y quiero vincularlo con este otro slide donde hablamos de las medidas a considerar. Creo que esto es exactamente lo de comunicación activa. O sea, hacer que el otro participe en el proceso comunicacional y que sea una comunicación realmente. Y también quiero verlo desde este otro lado, que es la información que transmite el administrador, porque ahí también los administradores a veces están al debe, o sea, gente que de partida no tiene idea que está pagando el gasto común y de ahí en adelante, o sea, no saben por qué ahora hay un nuevo conserje, no saben qué pasó con el señor que había estado 10 años trabajando en la comunidad. Esto también es información que puede ser relevante y que también puede, su no existencia puede generar problemas desde el punto de vista del residente. No sé, Aníbal, ¿qué has visto tú en esta materia? O tal vez cómo trabajan ustedes, cada cuánto, no sé, reportan, informan o comentan a los comités, o tal vez si lo hacen directo con los residentes, no sé. Bueno, esa es digamos, una falta que la gran mayoría de los administradores cometemos también. Digamos, la poca eficiencia o eficacia para comunicarnos con nuestros clientes, con las comunidades, con los residentes en general. Yo creo de que es clave el tener ese contacto con los clientes, perdón, o con los residentes, con los copropietarios y con los comités de administración. La comunicación es fundamental. De hecho, en las clases que impartimos lo señalamos claramente.
que la comunicación es clave. Nosotros podemos tener una excelente administración, podemos tener las mantenciones a la perfección, los trabajadores, ¿verdad?, cumpliendo sus turnos y haciendo el trabajo de maravilla. Pero si la gente no está enterada de esa, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Ellos tienen que estar ahí, ¿verdad? Si nosotros ahorramos, porque negociamos, digamos, y nos ahorramos a lo mejor 1 millón en una inversión que va a hacer la comunidad, informémonos. Si nosotros tenemos que tomar una medida, como tú dices, digamos, de contratar a un trabajador, porque seguramente uno se fue porque tal vez lo despedimos, o se fue porque renunció, bueno, los dueños, ¿verdad?, los accionistas, ¿verdad?, que son los copropietarios, también tienen derecho a saberlo. Entonces, yo reconozco que estamos al debe, nos falta todavía a los administradores dedicarle un tiempo a la comunicación. Por lo tanto, ahora, también hay otro problema que se da. Muchas veces nosotros podemos comunicar, pero no me cabe la menor duda en que ninguno de los colegas presentes me va a contradecir en el sentido de que de la información que mandamos, el 70% no la lee, ¿verdad?, o la lee a media, ¿verdad?, por lo tanto, o no la entiende. Por lo tanto, el resto es quien recibe. Pero por lo menos nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que informar, tenemos que mandar la circularia o la información como sea. Ahora se pueden subir a la plataforma, también es una manera de que los residentes puedan acceder, digamos, a tener más información todavía. Muchas veces también nos reclaman, como decía al comienzo, de por qué se va a pagar tal o cual factura. Ah, no, parece que eso lo dije hoy día en la red. Estábamos hablando de esto, entonces justamente de la comunicación y el derecho que tienen los copropietarios de conocer todo y de acceder a la documentación. Si nosotros subimos todo a la plataforma, los residentes se van a... ¿Ah? A Edipro. A Edipro. Edipro, sí. Nos vamos a encontrar con el hecho que las personas lo van a poder ver. ¿Y qué analizábamos muy bien en la mañana en el programa? Que las personas no se dan la molestia de mirar, pero por lo menos está allí. O sea, nosotros informamos. Si las personas no lo leyeron o no se enteraron es otra cosa. Y esto Claro. también es clave, porque muchas veces nos van a reclamar incluso en una asamblea. Y los demás, los que lo leyeron, van a decir, no, pero si eso salió en una circular, no sé qué hay, o qué me. Por lo tanto... Además que el 20% de tus residentes puede que te genere el 80% de las consultas normalmente. Entonces, aunque vayas a informarle a todos y solamente te vayas a pescar ese 20%, igual te estáis sacando de encima un montón de trabajo, de consultas, de reclamos, lo que sea. Sí, el tema de la comunicación no es menor, es clave, en realidad, es clave en todo orden de nuestro desarrollo como seres humanos. Piensen que si no comunicamos, generamos distanciamiento. En este caso, administración versus residente, la no comunicación, distancia. Cuando yo siento distanciamiento, el ser humano empieza a pensar en negativo. Entonces uno empieza, ¿por qué no estarán comunicando? ¿Estarán haciendo algo mal? Ah, es que no quieren revelar lo que está ocurriendo porque algo debe estar pasando mal. Y cuando yo he pedido la información, me mandan información tan compleja que no la entiendo. Entonces, ¿y por qué funcionamos así? Esta crítica constante que nos autohacemos de que nos fijamos en lo negativo siempre tiene una razón lógica de ser, que es que nuestro funcionamiento neurobiológico está seteado para que coloquemos atención en la amenaza, porque si coloco atención en la amenaza, puedo reaccionar de manera automática y ponerme a salvo. Y eso es en el orden fisiológico, pero en lo subjetivo y emocional es lo mismo. Funcionamos igual. Nos empezamos a levantar alertas de que algo no está bien. Todo el distanciamiento que se genera entre la administración y la comunidad, ese distanciamiento mi cerebro lo completa con mucha información adversa. Y eso se lo va a devolver a la administración con puras quejas. Entonces, generar aumento de cercanía va a hacer que mi mente como residente tenga menos espacio que rellenar, que voy a rellenar negativamente. Entonces voy a tener menos problemas. Y un tema también importante es el cómo comunico, que ahí están ustedes diciendo que alguna información quizás es muy compleja. De alguna manera hay que bajar la información al modo que sea el mayor porcentaje posible de comprender. Y para eso tenemos que entender cómo comunicamos, cómo entendemos hoy día los seres humanos. Piensen cómo funcionan las redes sociales. Instagram es puro imagen.
Pense que Twitter casi no tiene mucho revuelo porque implica generar ideas, y la generación de ideas no está tan prolífera últimamente en nuestra sociedad. Y en Facebook lo único que hacemos es replicar información. Entonces tenemos que bajar la información a un lenguaje comprensible, porque si no la gente también se va a sentir distanciada, va a decir sí, informan, pero uno no entiende nada, entienden solamente los expertos. Entonces también se va a generar esta brecha que voy a completar con mucha rollo, como decimos, rollo, me paso el rollo negativamente de que todo está mal. Y la gente además tiene una apatía y que aumentada por la pandemia, que no va a hacer que se acerquen a preguntar. Esta proactividad que sería ideal que dijésemos que uno como administrador dijese, bueno, pero si no entienden preguntarán, eso no va a pasar. La mayoría de las veces no va a pasar, excepciones por supuesto, pero en general no pasa. Entonces se vuelve a generar instancia para el rollo negativo de que algo está mal y hay que cuestionar y quejarse y todo no funciona. Entonces, por favor, sí, efectivamente considerar que la comunicación es vital, y el cómo comunico implica entender a quién le comunico para comprender el lenguaje en lo que lo voy a hacer. Claro, Es claro. Solamente para sacar en limpio un par de ideas, porque, por ejemplo, ahí preguntaba Carolina, ¿cómo se puede incentivar a la comunidad para que ponga mayor atención a los resultados enviados por el administrador? Yo creo que la pregunta no es los resultados enviados por el administrador, yo creo que ese es el tema. A lo mejor, alineándolo con lo que comentaba Chenhui, lo que podría ser una buena idea es no enviar grandes resultados, no enviar un desglose de todos los ahorros que consiguió el administrador este mes, no enviar todos los cambios de turnos que hubo, no sé, lo que sea, sino que simplemente enviar 3, 4 números. El ahorro total que tuvo la comunidad en porcentaje tal vez, o cuánto representa esto en porcentaje respecto al mes pasado, o si es que subió también indicarlo. Y otro par de números, tal vez cuánto bajó la mora, si es que bajó, números buenos también tratar de mover, de presentar, y que ahí quien quiera hacer doble clic tenga la información disponible. Pero tal vez exacto, enviar un gran texto o enviar una gran tabla es mostrando pesado, todo eso va nadie a lo va a terminar leer, haciendo que nadie lo nadie lo va lea. a leer. En cambio con un primer enganche más simple, como dices tú, más pensado en formato de red social, más una imagen más entendible, más digerible, puede que sea un enganche para quien después quiera profundizar. Puede ser hasta un video, y no me pueden decir que hacer un video es difícil, porque hoy día todo el mundo hace TikTok, hace Reel y un montón de cuestiones, y son videos de 30 segundos. Tienen todos teléfonos celulares donde pueden hacer un video de 1 minuto. No necesitamos que venga un community manager para que les haga un video pro, si tampoco tiene por qué ser tan pro. Pero hay que entender que los modos en que los cuales nos comunicamos hoy día cambió. Hoy día la gente no se toma el tiempo de leer largos papiros. Primero, porque la costumbre ya no está instaurada, y segundo, porque no tenemos tiempo. Entonces, a lo mejor hay que entrar a conversar con la comunidad y conversar y decir qué les interesaría que les comunique, no sé, una vez a la semana, una vez al mes, cuál es la esencia de lo que quieren saber. Entonces, lo que tú decías, José, hacer una lámina con esta información básica, reducida, simple, a modo tipo red social, formato red social, en donde yo en 4 láminas veo 1, 2, 3, 4, listo, estoy conforme si no pregunto. Y una cuarta lámina o N láminas donde está la información dura, cosa que el que se quiere dar la lata se la dé. Entonces la información está en extenso, totalmente transparentada, pero además está reducida en lenguaje simple y rápido. Con eso vas a estar aportando todas las necesidades. Y más aún si tuviste una instancia previa en donde conversaste y te pusiste en acuerdo de cuál es la información que los residentes quieren. Y eso es vital. Perfecto, perfecto. Oye, creo que ahí tomamos el punto más denso, pero igual me gustaría, tal vez, Daniel, un par de tips prácticos respecto a señaléticas, puntos de limpieza, información del día a día para las comunidades, o más que información, reglas, protocolos, tal vez con los trabajadores, medidas que deberíamos plantearle o que deberían considerar las administraciones, que no son, digamos, la solución a todos sus problemas, digamos,
o todos los problemas del COVID, pero que deberían considerar respecto al contexto particular de cada comunidad. Bueno, lo primero que debemos recordar los administradores es que hoy día los planes de emergencia deben contemplar también la situación COVID para los residentes y también para los trabajadores. Por lo tanto, las instrucciones de cómo va a relacionarse, en este caso, la comunidad con la misma comunidad es a través de esto, porque el experto previsionista nos va a decir exactamente dónde tienen que ir los letreros, dónde tienen que ir, digamos, toda la señalética, etcétera, y también el procedimiento en esa comunidad. Por lo tanto, lo que recomiendo es que se actualicen los planes de emergencia y de ahí entonces sea el experto prevencionista quien desarrolle en la misma comunidad el trabajo a establecer, digamos, para lograr esta buena comunicación y también, digamos, prevención. Perfecto. Ahora quiero que hablemos un poquito, creo que esto en particular con Aníbal, respecto a las plataformas, o si Chenhui también tiene algún insight respecto a esto, ideal. Y quiero partir respondiendo un par de comentarios. Alguien preguntó por ahí, hace un rato se me pasó el nombre, así que le pido disculpas a la persona, cómo informar a todos los residentes rápidamente. No, con EDIPRO. Carolina. Carolina lo preguntó por ahí, sí, perfecto, Carolina. Bueno, EDIPRO es una manera de informar rápidamente a los residentes, manteniendo la lista de residentes dentro de la plataforma. Se pueden enviar comunicados, se pueden enviar noticias, pero adicionalmente, alineado con lo que comentaba Aníbal, se pueden traquear, entre otras cosas, la apertura. Se puede saber si le están o no abriendo la información que yo estoy enviando por correo. Eso es súper útil porque de repente ocurren controversias cuando se envía alguna información sensible y alguien argumenta que no fue notificado o no se enteró o lo que sea. Bueno, con EDIPRO pueden saber si efectivamente se enteraron o no y zanjar rápidamente un problema. También alguien consultaba respecto a plataformas como EDIPRO. Yo creo que EDIPRO es la mejor plataforma como EDIPRO. Y la facilidad del uso por parte de las comunidades que tienen residentes más mayores. Efectivamente, yo creo que eso es un tema súper, súper importante. No es trivial la adopción de tecnología por parte de personas mayores. Sin embargo, en el caso particular de EDIPRO, no es difícil. Es una plataforma cuyo uso está bien diseñado. De hecho, por el lado del administrador, que es quien se come toda la pega o quien tiene más dificultad o tiene más cosas que hacer en una plataforma como EDIPRO, o más bien en EDIPRO, tenemos administradores de todas las edades. De hecho, no sé cuál será tu edad, Aníbal, pero tú eres uno de los Es un joven, en plena usuarios adolescencia, Aníbal. No Gracias, clasifiquemos esa Está en su parte. esplendor, Aníbal, de la vida. Pero al respecto sí, yo lo he dicho y lo he dicho abiertamente, ¿verdad? Encuentro de que es bastante amigable el sistema, digamos, de EDIPRO. De hecho, estaba buscando, para mostrarle un ejemplo, de algo que me pasó hoy día, poco antes de entrar a este webinar, del Colegio de Administradores. Me mandaron una información en una cuestión que se llama algo así como WeTransfer, que, Sí, WeTransfer. claro, ¿verdad? Y no tengo cómo abrirlo, ¿verdad? Y no tengo la paciencia tampoco porque me sale no sé qué y se da vuelta una cosa, ¿verdad? Que aparece ahí, ¿verdad? Por lo tanto, me aburrí y le mandé de vuelta la información a quien me la mandó, diciéndole no lo pude abrir, busca otra forma de que yo pueda acceder. No me pasó así con EDIPRO, ¿verdad? De hecho, aprendí súper rápido, por lo tanto, agradezco que me hayan enseñado a usarlo porque lo puedo manejar bastante bien. Sí, en nuestro Y caso para aclararlo, yo estoy por cumplir 65 años, ¿verdad? Por lo tanto, estoy muy orgulloso de mi edad y porque me queda poco tiempo ya para en algún momento empezar a pensar en descansar. Así que eso es lo que puedo mencionar. Perfecto.
Oye, bueno, para continuar con el tema del apoyo que puede ser una plataforma como EdiPro, eh, rápidamente hablamos un poco más arriba respecto a la comunicación. EdiPro te permite eso, también te permite, aparte de informar a las comunidades con las noticias y esas cosas que hablábamos, recibir feedback respecto a la gente, pero de manera ordenada. O sea, eso yo creo que le genera mucho valor, le es muy útil a los administradores que tienen muchas comunidades, porque hoy día el administrador recibe reclamos por WhatsApp, por teléfono, por correo, a través de los conserjes, en los libros de reclamo, etcétera. De todas esas maneras. Personalmente, no sé qué Agota, opinarán los administradores. Creo que agota. es más sensato juntar todo eso en una sola plataforma. Tal vez no reducir necesariamente la cantidad de reclamos, pero sí juntarlo de una manera que sea más fácil de gestionar. Eso es una de las funcionalidades que en ese sentido disponibiliza EdiPro. Lo que no tiene, para que también puedan respirar los administradores, es un chat entre residentes. Entonces, todo ese ruido que hay en WhatsApp no lo van a pasar a su plataforma de trabajo, ¿ya? Que en el WhatsApp las comunidades sigan discutiendo, conversando, debatiendo, tirando memes, lo que quieran, pero eso no es lo que se van a encontrar cuando estén usando la plataforma. Con la plataforma van a recibir los reclamos cuando eh, ya se configuran como tales y ustedes van a poder darle respuesta a eso, ¿ya? También, alineado con lo que comentaba Aníbal, el trabajo del administrador es un trabajo que se puede hacer en gran parte de manera remota. No van a poder ir a ver remotamente, probablemente, cómo quedan las reparaciones que tenga que hacer un proveedor y ese tipo de cosas. Van a tener que ir presencialmente al edificio, pero todo el resto de las cosas, EdiPro te ayuda a hacerlas remotas. Por ejemplo, revisar la bitácora de novedades, ver si el conserje en la noche tuvo alguna incidencia, si hubo algún reclamo, alguna fiesta clandestina, lo que sea. Ese tipo de cosas lo pueden ver remotamente a través de la plataforma, desde la oficina, desde la casa, desde donde estén. Entonces, en ese sentido, y con varias otras funcionalidades, la plataforma te ayuda a trabajar de manera remota y a disminuir tu riesgo personal de exponerte al COVID y también por lo mismo a las comunidades y además hacer un trabajo más eficiente, que eso también que es un tema importante. El negocio del administrador, como decía Aníbal, es mantener comunidades y para mantener comunidades necesitas un proceso eficiente y en especial si además quieres crecer, que es lo que le gusta a los negocios, digamos. Eh, y finalmente, como comentábamos, muchas cosas producto de la pandemia a nivel de comunidad ahora se hicieron más complejas. Los paquetes que llegan del e-commerce. Antes una conserjería recibía, no sé, 4 paquetes en un día y ya está recibiendo 20. ¿Ya? Es como más o menos el orden. Se transformó la conserjería en un centro de logística. Pequeñito sí, pero no era un espacio pensado para esa logística. Todos han visto cómo las compras del súper de algún residente se le ha derretido, no sé, el hielo y le ha ensuciado ahí la conserjería. Todos han visto paquetes que se han perdido, que lo recibió un conserje o que no lo recibió este conserje, que fue en este turno, que en realidad fue como justo cuando estaban cambiando de turno, así que por eso nadie lo anotó, lo que sea. Han visto todo eso, todo ese desorden. Con EdiPro se puede llevar una trazabilidad online de todo esto. El conserje registra el paquete que recibió, queda anotado su nombre, la hora en lo que lo recibió, y después cuando lo entrega al propietario o al residente que sea, también queda anotado el nombre de este. Entonces, no me acuerdo si me entregaron el paquete. Bueno, está la evidencia de que se lo entregaron no a usted, sino que a, no sé, al hijo o lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas, o también la reserva de espacios comunes, que ahora ya no es solamente llevar un cuaderno con los horarios del quincho, ¿ya? Ahora es los horarios del quincho, que ahora son más pequeños y por ende hay más reservas, que además hay que controlar el aforo de cuántas personas se supone que pueden estar ahí versus cuántas van realmente. Además, ahora se tiene que reservar la piscina, así que ya no es solamente la hoja del quincho, pero también la hoja de la piscina. También se tiene que reservar el gimnasio, también se tiene que reservar la sala multiuso. Algunas comunidades tenían como la sala multiuso como abierta, la gente iba como a trabajar ahí. Bueno, ahora eso también tiene que reservarse. Entonces,
la complejidad se hizo mucho más importante, más difícil de llevar, y EdiPro en ese sentido ayuda muchísimo. Llegaron un par de preguntas. No olvidar que a los colaboradores conserjes, brazo derecho de los administrativos en el lugar. Probablemente Jorge, que hizo esa pregunta, no sé en qué contexto llegó, pero tal vez se refería al tema de la usabilidad de plataformas tecnológicas como EdiPro. Efectivamente, el conserje también es un usuario al que tuvimos que ponerle mucha atención a la hora de diseñar la aplicación móvil que tenemos para conserjería. Es una aplicación para tablet, aparte de la interfaz web. Pero la gracia de esa aplicación para tablet es que como estaba pensado el conserje, tomamos ese feedback y lo construimos específicamente para esas funcionalidades, con botones grandes, con una interfaz pensada para eso, distinta a la que se toma un residente, ¿ya? Pedro comenta que en su comunidad no hay computador. Bueno, también sirve con un tablet. Así que, y de hecho, hasta recomiendo el tablet. Eso, no sé si Aníbal quiere complementar con algo. Hablé harto, me tocó ahora a mí hablar extendido. Bueno, solamente retroceder un poco en cuanto a las situaciones del administrador, porque me parece que Horacio preguntaba, ¿verdad?, en el caso de los administradores que no responden, digamos, vía correo electrónico, el teléfono. Las emergencias, siempre el administrador la va a atender inmediatamente. Primero porque si hay una emergencia en la noche, quien debe resolver, en primer lugar, o tratar de resolver el conserje, el nochero. En segundo lugar, si no tiene cómo hacerlo, se comunica con la administración y la administración resuelve el problema a como es el lugar. Por lo tanto, eso puede suceder un día domingo, sábado o cualquier día. Y ahí sí el administrador, el servicio que brinda 24/7, cuando hay emergencia, pero emergencia de verdad, y cuando el trabajador que está de turno no tiene cómo solucionarla. Por lo tanto, sí hay un servicio 24/7 para esta emergencia. Pero ojo, que emergencia no significa que una persona, como me pasó hace muchísimos años atrás, cuando casi estaba solo trabajando en esto, que llamó un día una señora, me recuerdo, era verano, como a las 12:20 más o menos de la noche, un día viernes, quería hablar con el administrador. Yo contesté aló, entonces me pregunta, vi que no era nadie, me dijo, quiero hablar con don Aníbal Ahumada. Entonces yo digo, Aníbal está durmiendo en este momento. Sí, eran ya las 12:20 de la noche. ¿Le puedo servir en algo? No, es que necesito que me diga por qué no me ha llegado el gasto común. Yo vengo llegando de vacaciones, ahora me doy cuenta que no tengo el gasto común. Entonces, a las 12 de la noche. Yo soy 12:20, entonces yo le respondo, mire, si yo lo despierto me va a despedir, ¿verdad? ¿Usted puede llamar el lunes? Ah, ya, correcto, llamo el lunes. Entonces, claro, ese tipo de emergencias no, pero si es una situación, digamos, que afecta a la comunidad, porque hay una rotura, porque algo pasó, por supuesto que el administrador va a estar presente, ya sea físicamente o solucionando el problema de manera remota. Perfecto. Curiosa anécdota. ¿A quién le puede interesar pagar el gasto común a esa hora, digamos? Pero bueno, Es que, hay copropietarios para todo. Claro. es que nos pasan tantos fenómenos muy divertidos de entender en este punto que daría para mucha otra conversación, pero una persona que te está preguntando eso a las 12 de la noche dice mucho. Primero, no hay empatía. Segundo, está viviendo en un mundo muy disociado de la realidad. No estar entendiendo que son las 12 de la noche y que va a molestar a otra persona y que eso no es prioridad. Entonces, claro, implica tratar como de comprender qué está pasando en el mundo de esa persona para poder responder todo eso y decir, pero ¿cómo a las 12 de la noche? Es insólito. Y eso Claro. es importante cuando el otro no se coloca límite, yo coloco el límite. Y el límite que tú colocas, Aníbal, es atender en X horario y fuera de horario urgencias tales como, porque si no, el otro pasa el límite cuando no tiene tan claro. Eso hay que entenderlo también. Claro. Sí, claro. Oye, bueno, esto pasó hace cerca de 25 años atrás. Víctor, me gusta mucho eso. Quiero analizar a la copropietaria. Ah, claro. sí, todo bien.
Bueno, hemos llegado al final de este webinar. Chen-Hui, Aníbal, muchísimas gracias por participar. Les recuerdo a todos los asistentes que este webinar quedó grabado, va a estar disponible en la web de EDIPRO, así que pueden verlo, revivirlo, compartirlo, tomar apuntes, lo que quieran. Pero también pueden encontrar mucho material, muchos otros webinars, algunos que hemos hecho con Aníbal, de hecho, hablando sobre diversos temas. Hemos hablado sobre morosidad, hemos hablado sobre leyes del trabajo, aplicada en condominio, ese es, digamos, el contexto. Hemos hablado sobre infinitos temas, están disponibles en nuestra web, en www.edipro.cl, ahí en la sección de biblioteca de contenidos, van a poder encontrar eso y muchísimo más. Ahí alguien de EDIPRO envió el link en el chat. Y me voy dejándolos invitados a nuestro próximo webinar, que va a ser la próxima semana. Vamos a estar hablando con Andrés Bontá, abogado experto en Derecho Laboral del Estudio Jurídico Armis, estudio jurídico especialista en ley de copropiedad, también amigos de la casa, también amigos de Aníbal. No sé si ya les tocó compartir evento con Chen-Hui, pero no, todavía no. Cuando compartan te vayan a caer muy bien. Los amigos de Armis son, son expertos en condominios, digamos, en eso se enfocan. Y creo personalmente que eso es algo que los diferencia respecto a todo abogado, porque el derecho es muy de especialización. Y ellos están especializados en condominios. Y vamos a estar hablando sobre cómo se vuelve a la normalidad dentro de una comunidad, específicamente en materia laboral. Ahí Andrés tiene harto que compartir y lo vamos a estar comentando con Sofía Pedrero, administradora, que además está certificada en el uso de EDIPRO. Ella en el fondo tiene EDIPRO en varias comunidades y pasó un test de que sabe usar EDIPRO, así que de verdad que sabe usar EDIPRO. Y nos va a estar acompañando para poner sobre la mesa la perspectiva del administrador. Cuando vean los webinars van a notar que en todos nuestros webinars siempre participa un administrador para dar su visión desde ese lado de la trinchera, independiente del tema que sea, siempre va a haber un administrador. Así que eso, quedan todos invitadísimos. La gente de EDIPRO debería haber enviado el link para inscribirse en el chat. Y si no, lo pueden encontrar a contar de mañana en nuestras redes sociales para que se inscriban en el siguiente webinar. Eso, Aníbal, Chen-Hui, nuevamente, muchísimas gracias por participar. Encantado. De verdad que para mí es un gusto dirigirme y siempre conversar con mis colegas administradores. Para ello, un fraternal saludo y invitar a los que no son socios del colegio a que se asocien, a que podamos estar unidos y podamos ir engrandeciendo nuestra actividad. Yo creo que en la medida en que muchísimos estemos asociados, estemos trabajando por nuestra profesionalización, vamos a poder engrandecer esta actividad. Bueno, yo también me despido y encantada de participar en esto. Yo tengo de misión personal de tratar de siempre estar concientizando sobre la psicología, porque en el fondo es hablar de la calidad humana, de nosotros como humanos, como sujetos, es volver a la mirada hacia nosotros mismos. Así que yo también los invito a que vean mi programa que conduzco con Julio César Carrasco. Los dos somos psicólogos, salimos todos los martes a las 11 en Radio Hoy. Café Kinsui se llama el programa y hablamos de psicología, neurociencias y de felicidad. Temas muy variados. El programa pasado estuvimos hablando de sexo y sexualidad y también lo pueden encontrar grabado en nuestra página web. El martes a las 11. Este martes, sí, fue. Exacto. Sí, estuvo bien entretenido, así que lo pueden encontrar grabado en nuestra página de canal YouTube. Genial. Oye, para cerrar, le envío un saludo a Pamela Pollack, que dijo que era usuaria nueva, así que imagino que debe ser clienta de EDIPRO hace poco. Gracias, Pamela, por sumarte a EDIPRO. Y seguro que hay otros clientes de EDIPRO viendo el webinar, pero como no dijeron, no les voy a enviar saludos a ellos específicamente. No, saludos a todos, también a los que no son clientes. ¿Puedo mandar un saludo? Yo quiero mandar un saludo a Nicolás. Está viendo el programa. Y Nicolás es mi hijo, por eso. Perfecto. ¿Futuro heredero de Ahumada Administraciones? No. Él es abogado y hace clase a los administradores en Coproche. Perfecto.
Perfecto. Creí que íbamos a tener ahí el siguiente, que iba a tomar El mando. el testigo, el mando No. de aún más administraciones. Ya, perfecto. No, ninguno de mis hijos quiere quedarse con esto. Han visto No, es mucho. que después dicen. después de la historia de la señora, no, nadie quiere que lo vean a las 12 de la noche. No, está loco. Sí. Bueno, Ok. eso. Muchísimas gracias a todos por sumarse y por participar. Gracias a Amiga todos. Chenhui, Nos nos vemos. vemos. Chao, chao. Gracias. Adiós. Chao.